Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este estudio del libro del Génesis que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Vamos a orar para encomendarnos al Señor en esta mañana. Bendito Dios y Rey del cielo, gracias por tu infinita misericordia que tú nos has dado. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú siempre nos guardas, tú siempre nos cuidas, tú siempre nos proteges. Gracias, Señor, porque tu poder nunca falla. Gracias, Señor, porque tu poder nunca falta. Y siempre es sobre nosotros que somos tan débiles y tan pecadores, tan susceptibles, Señor, de hacer aquellas cosas que a ti no te agradan. Perdónanos, oh Dios, por favor, perdónanos, porque somos pecadores y necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia, de tu favor y de tu perdón. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. Te pido, Padre, que nos bendigas y nos guardes de todo lo malo. Nos des un corazón puro y recto delante de ti. No nos dejes caer en la tentación. Enséñanos a hacer tu voluntad y a mantenernos fiel a ti en todas las cosas, en toda circunstancia, en todo momento y en todo lugar. Gracias, oh Señor, porque tú eres Dios justo, Dios fiel y verdadero. En ti confiamos, oh Padre amado, en ti confiamos, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas, sabiendo, Señor, que tú eres Dios justo y verdadero. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre santo. A ti nos encomendamos para que seas tú dirigiéndonos, te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, continuamos entonces con este estudio del libro del Génesis. Continuamos en el estudio del capítulo 39 de Génesis, el cual, como hemos venido viendo los últimos domingos, trata acerca de José. Antes de iniciar, como ya solemos hacer en todas las ocasiones, vamos a hacer un breve repaso acerca de lo que sabemos de José. ¿Quién es José? José es el hijo favorito de Jacob, fue hijo de él con su esposa Raquel, además de que lo tuvo cuando ya era una persona mayor. Así que fácilmente podemos ver por qué José es el hijo favorito de Jacob. Es el hijo de su amada esposa y lo tuvo cuando ya estaba en una edad en la cual era muy fácil encariñarse con su hijo. Por eso vemos que José fue muy amado por su padre. Además, su padre lo había instruido en contra de la idolatría, lo habría instruido correctamente a hacer lo correcto delante de Dios y agradar a Dios. Por eso hemos visto ese carácter en José, ese carácter que busca agradar a Dios, porque José sabía acerca del Dios verdadero y procuraba hacer todo para gloria de Él. También vemos que José no era muy agradado por sus hermanos, de hecho sus hermanos lo odiaban. ¿Por qué? Bueno, José contaba a su padre todo lo que sus hermanos hacían. Además, su padre le había dado una túnica de diversos colores que lo hacía resaltar como el hijo más importante, como aquel que tendría derecho a la primogenitura entre sus hermanos y él. Por eso podemos ver fácilmente cómo es que José pudo llegar a estar en la posición en la cual él se encuentra. Porque Dios le estaba guiando hasta esta situación. Porque no solamente José era amado por su padre Jacob, sino que también era amado por Dios. Por eso vemos que cuando sus hermanos tratan de matarlo, una caravana de mercaderes pasa preciso allí para salvarle, para que él no muera allí de hambre como sus hermanos tenían pensado hacer. Así vemos cómo Dios, de una manera providencial, no de una manera directa, interviene para salvaguardar la vida de José. Y José sigue siendo entonces ese muchacho, ese joven que busca agradar a Dios. Sigue siendo esa persona que busca agradar a Dios. Vemos que sus hermanos lo venden como esclavo. Y termina al servicio de un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón. Pero mientras José estuvo al servicio de Potifar, él siempre procuró agradar a Dios. Y por eso leemos lo que nos dice la Escritura, que Dios prosperaba todo lo que él hacía, que Dios estaba con él. Dios estaba con José. Así, aunque José pudiera estar humanamente solo, en realidad nunca estaba totalmente solo, porque Dios, aquel cuya comunión y relación en realidad que importa, estaba con él.
Y por eso José fue grandemente prosperado, aún en la casa del egipcio. Esta prosperidad fue tan evidente para su amo, que colocó a José como señor de todo lo que él tenía. Lo colocó como señor de toda su casa. Colocó a José como aquel que habría de gobernar todo lo que él poseía. De manera que José tenía control sobre todo, tenía autoridad sobre todo lo que su amo poseía, sobre todo, excepto, claro está, su esposa. Él tenía autoridad sobre todas las cosas. Pero vemos que la esposa de Potifar pone sus ojos en José. Cuando decimos pone sus ojos, no nos referimos a que simple y llanamente se enamoró de él. Más bien es que tuvo un deseo insano de acostarse con él, un deseo codicioso de tenerlo a este joven que le parecía tan apuesto. Entonces vemos cómo esta mujer termina buscando la forma de quedarse con José y de poder tener relaciones con él, con José. Así vemos cómo José es tentado por esta mujer, por la esposa de su amo. Su amo había confiado totalmente en él, pero ella se aprovecha de esto y busca la manera de seducir a José. Hasta organiza un plan en el cual ella y José sean los únicos que estén solos en la casa. Después de que ya ella antes se le había insinuado a José directamente y José constantemente la rechazaba, ella elabora un plan para que los dos estén solos en la casa. Seguramente se pone de la forma más seductora posible para que este joven sucumba ante ella y se acueste con ella como ella quería. Así que vemos que ella lo organiza y lo planea todo. Pero cuando ella se le ofrece a José, José la rechaza. José sale huyendo de allí. Salió huyendo tan rápido que lo único que la mujer pudo sostener fueron las ropas de José, la parte de la ropa de José que ella pudo agarrar con sus manos. Así vemos cómo José termina huyendo y esta mujer termina rechazada, a pesar de que ella lo había organizado todo. Su plan fracasó. Trató de hacer caer a José en la tentación, pero no lo logró. Cuando José se halló tentado de una manera tan fuerte que no pudo decir no, lo que hizo no fue quedarse allí a jugar con la tentación para ver de qué forma él podría huir y salvarse de la tentación, él podría librarse de la tentación. No, él huyó totalmente despavorido, como si un león tratase de devorarlo. Él sabía que no podía ponerse a jugar con el pecado. Él sabía que de haberse quedado allí hubiese hecho lo que esta mujer quería. Por eso vemos que José huyó. Tal fue su forma de huir, que aún esta mujer pudo quitarle prendas a José y quedarse con ellas, porque José no tuvo tiempo siquiera para ir a buscar esto. Así, en este contexto es que iniciamos este estudio del libro del Génesis. Les invito ahora, hermanos, a que vayamos al libro del Génesis, capítulo 39, y vamos a leer los versículos del 13 al 18. Génesis 39, del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. En este pasaje vemos que acontecen varias cosas. Vemos que José, básicamente acontece una cosa, pero es descrita en varias, vamos a describirla en varias cosas. La esposa de Potifar acusa a José de haber tratado de violarla. Eso es lo que acontece.
¿Por qué lo acusa? ¿Cómo fue su acusación? ¿Ante quién estaba acusando a José? ¿Y qué tan grave era esa acusación? Vamos a ver esta acusación que esta mujer hace en estos pequeños puntos para que tengamos más claridad de qué es lo que ella está diciendo. ¿Por qué esta mujer acusa a José? Bueno, José salió huyendo y no se aprovechó de ella como ella había planeado que pasara. Alguien dijo una vez que el infierno no tiene tanta furia como una mujer rechazada. Esta mujer se sentía humillada totalmente, pues había sido despreciada por este hombre. Había sido despreciada cuando ella se había puesto de la forma más seductora posible, cuando se había expuesto en mayor manera. Allí ella fue despreciada, fue rechazada por este hombre, por José. Y viendo que José no solamente la había rechazado ahí, sino que esa ya era la gota que derramó el vaso, porque ella ya había sido rechazada antes. Ella se le había insinuado a José muchas veces y José había dicho que no y se había apartado de ella. Y ahora que ella se había expuesto totalmente para que José se aprovechara de ella, José no lo hizo. Así que ella se sintió total y completamente humillada, total y completamente abusada, en el sentido de que fue despreciada, de que su confianza fue mancillada. Así vemos cómo ella entonces acusa a José de haber tratado de violarla, ¿Esto qué es? Un acto de venganza de ella. Ella decide vengarse de José, porque José no se quiso acostar con ella. Si me rechazas a mí, entonces tendrás que pagar las consecuencias por ello. Eso fue lo que esta mujer pensó. De manera que al hacer esto, ¿qué está poniendo en claro esta mujer? Lo que habíamos dicho hace rato, que ella no amaba a José. Ella no amaba a José en ninguna manera, de ninguna forma. Lo que ella sentía por José no era amor, era lujuria, era un deseo pecaminoso de llegarse a este joven. Pero no era porque ella estuviese enamorada de él, porque de haber estado enamorada de él, no hubiese procurado hacer esto, sino que hubiese perseverado en tratar de ganarse la confianza de José. Entonces en esto vemos cuál fue la acusación que esta mujer hizo en contra de José. Ella acusó a José de que él vino a ella para dormir con ella y que ella se puso a gritar, básicamente pidiendo auxilio, este hombre trata de violarme. De manera que, ¿qué hizo ella? Bueno, como ya habíamos visto anteriormente, José hizo lo correcto al huir. De haberse quedado allí hubiese sucumbido ante la tentación de ella. Él hizo lo que era lo correcto. Pero ¿qué pasó? Que por hacer lo correcto es que lo están acusando. No solamente porque esta mujer le odia, porque José la despreció, sino también porque como José huyó tan despavoridamente, dejó sus ropas en las manos de ellas, y ella aprovechó la ropa de José para hacer la evidencia con la cual ella podría acusar a José. Y vemos que se refiere a José de una manera muy despectiva, aunque lo deseaba y tenía muchas ganas de llegarse a este joven, de dormir con él. ¿Qué hace ella? Ella se refiere a él como un siervo hebreo. Esa es una forma despectiva de referirse a José, como que ella quizás no era la única que se refería a él de esta manera, quizás habían otros siervos, otros esclavos o trabajadores de Potifar en la casa que se referían a José de esta manera. El Señor sobre nosotros es un esclavo, y es un esclavo hebreo. Los hebreos eran terriblemente vistos entre todas las personas, especialmente entre los egipcios. Así que eso haría que la culpa de José fuese todavía peor, porque ya tendrían motivos culturales para odiarle, además de lo que él había hecho.
Ahora, ¿cómo se sentiría José ante estas acusaciones? No se nos dice qué respondió José. No se nos dice. Pareciera ser que él actuó de la manera correcta. La Biblia no lo dice, pero pareciera ser que así fue. ¿Cuál es la manera correcta de actuar? La que tuvo el Señor. La que tuvo el Señor. Aquella que tiene el siervo de Dios, que busca agradar a Dios. Leamos un momento Isaías 53:7. Ahí veamos qué dice. Dice, del siervo sufriente, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto no está hablando de José, está hablando del Señor Jesús. Está hablando del Señor Jesús. Mateo 27, del 13 al 14. Mateo 27, del 13 al 14. Dice así: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cuán maravilloso habría de ser de que un hombre que está siendo acusado de un crimen que se duda que en realidad haya ocurrido, como en el caso de Pilato y el Señor, que tenía dudas, que sabía que él no estaba, que en realidad no había una razón válida para el castigo que querían darle, no se defendiera. Humanamente hablando, eso sería lo que cualquiera de nosotros haría, procurar defenderse. Pero el proceder correcto, ¿cuál era? El que hizo el Señor: se quedó callado, él enmudeció, no abrió su boca, porque él confiaba en que se haría la voluntad de Dios. Quizás José no pensaba de esta manera, quizás José no pensaba así, él no era el Señor Jesús. No se nos dice, quizás él sí habló, pero por lo que se nos da a entender, pareciera ser que el caso fue que no. Cuán loable habría de ser si ese fue el caso, que se haya quedado callado en medio de las acusaciones. Había evidencia en su contra, aunque esa era una falsa evidencia, ciertamente la habría. José se quedó callado, es lo más probable, y sería lo más correcto, porque así se estaría encomendando la causa a Dios. Se estaría encomendando la causa a Dios, de manera que sea Dios el que haga justicia. Ahora, ella no solamente acusa a José delante de su marido, sino que acusa a José delante de todos los que están en la casa, es decir, delante de su esposo, que tiene autoridad sobre José, y delante de todos aquellos que están bajo autoridad de José. De manera que aún su esposo, si por alguna razón dejara a José en su cargo, encargándose de su casa, entonces los siervos mirarían con malos ojos a José. José quedaría con un estigma para siempre de violador. Ya no sería bien visto por nadie. Así que ella no solamente acusó a José delante de su esposo, sino delante de todos los que estaban en su casa. Su esposo quedaría muy mal parado delante de sus siervos y delante de todos sus empleados, y después de que todos hubiesen escuchado esto, viniera y dejara a José siendo señor de ellos. No merecería un castigo ejemplar por lo que había hecho, porque lo que él había hecho era algo terrible, lo que él supuestamente había hecho era algo terrible delante de los ojos de ellos. Se nos dice para que se hiciese burla de nosotros. Esto implica de que él, no solamente, según ella, José se estaba burlando de ella, se estaba burlando de su esposo y también de todos los demás trabajadores que no tienen derecho a ella. Básicamente estaba acusando a José de un crimen muy, muy grave. Y estaba amplificando lo más que ella podía la acusación contra José, para que José no tuviese escapatoria, para que José no pudiese hacer nada. Después de todo, era la esposa de su amo. Era la esposa de su amo, y entonces su amo no podría darle prioridad a él que a ella. No podría hacerlo, aunque él considerara que él fuera inocente. ¿Qué podríamos nosotros aprender de esto que hemos leído en este pasaje? Bueno, vemos cuán sutil es Satanás. Él, ¿qué hace? Tergiversa las cosas buenas que nosotros hacemos para volverlas en nuestra contra. Eso nos da a entender a nosotros cuánto cuidado debemos tener
con todo lo que hacemos. ¿Cuánto cuidado debemos tener de andar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que otras personas dicen, a seguir tradiciones o costumbres, sino conforme a lo que Dios nos dice? Debemos estar vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No, debemos orar constantemente, como enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos de la tentación, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno, líbranos de todo esto, porque sería muy fácil para nosotros caer ante estos ataques. Si el ataque sexual del diablo contra José no funcionó, habría de buscar otro tipo de ataque, un ataque más directo y frontal, un ataque contra su propia persona, un ataque que habría llevado a José a que buscase defenderse por él mismo delante de las acusaciones que estaban haciendo en su contra, un ataque que llevaría a José a defenderse. Pero si José procuraba defenderse de las acusaciones que estaban haciendo contra él, podría haber hablado de más. El Señor dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y vemos que José es un ser humano caído, pecador, que todas las palabras de su boca podrían llevarlo a caer. Después de todo, fue su imprudencia al contar sus sueños por parte de Dios a sus hermanos, lo que lo había puesto en una muy mala posición delante de ellos. José debería haber aprendido a ser prudente y a hablar de la manera correcta, hablar solo lo necesario, porque su corazón es engañoso y de él podrían brotar palabras que no den gloria a Dios. Así que debemos tener mucho cuidado. Oremos y pidamos a Dios que nos ayude y seamos prudentes en nuestra manera de responder ante las situaciones en las cuales el Señor permite que estemos. Actuemos de una manera que el nombre del Señor sea glorificado, sea glorificado. Sería muy fácil para nosotros tratar de querer hacer justicia por nuestra cuenta, pero en lugar de eso, procuremos confiar en Él y dejar que sea Él quien haga justicia. No paguemos mal por mal. Para José habría sido muy fácil decir en ese momento: esta mujer me acusó de esto. Bueno, yo voy a acusarla entonces de esto, y aquí tengo las pruebas. Después de todo, él era el administrador de la casa de su amo. Si tuvo tiempo suficiente para esperar la acusación de esta mujer, porque su amo no estaba en casa y tuvo ella que esperar a que él llegara, él tuvo tiempo también de planear algún tipo de contrapartida, de planear algo, de buscar excusarse, de buscar justificarse, de buscar algo con lo cual quizás poder acusarla a ella y demostrar que era ella la que trataba de seducirlo a él. Pero José no hizo nada. Él prefirió confiar en Dios y en que sería Dios quien haría justicia. No nos venguemos nosotros mismos, más bien confiemos en el Señor y demos lugar a la ira de Dios, que Él será el que pague a cada quien conforme a su merecido. Él será el que pague los castigos de los hombres y las mujeres pecadores. Será Él quien derrame su ira y quien muestre su furor en contra de la raza humana caída. Ciertamente Dios hará justicia. Dios hará justicia. Quizás no hará justicia como nosotros queremos. Quizás no hará justicia en esta vida. Pero aún si no lo hace, Él hará justicia el día del juicio final. Él ha preparado un día en el cual Él derramará su ira sobre todos aquellos hombres y mujeres alejados de Dios. Él ha preparado un día en el cual derramará su ira sobre el mundo entero. Así que tengamos confianza y esperemos en Él. Esperemos en Él, porque Él será el que hará. Él será el que hará. Prosigamos entonces con la lectura de la palabra de Dios. Les invito ahora a que vayamos a Génesis 39, vamos a leer los versículos del 19 al 23. Génesis 39, versículos del 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José,
y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, aquí vemos dos cosas puntuales. Primero, que Potifar cree las acusaciones de su mujer en contra de José. Y también luego leemos que José es enviado a la cárcel, pero que Dios sigue estando con él. Eso es lo que vamos a leer ahora en esta ocasión. Primero vemos que Potifar cree las palabras de su mujer y por ello pone a José en la cárcel, porque cree lo que su mujer le ha dicho. Así tenemos cómo esta mujer había guardado la evidencia, había guardado la ropa de José, lo cual le serviría como evidencia para acusarlo delante de su esposo. De manera que cuando él llegó, le dijo las mismas mentiras que le había estado diciendo a todos los que estaban en la casa. Les dijo las mismas mentiras. Les dijo que José habría tratado de llegarse a ella, habría tratado de violarla. Eso que hizo que Potifar, el amo de José, buscase hacer justicia en contra de José, porque él pensaba que lo que su esposa le decía era cierto. Se enfureció en gran manera. Este hombre en el que he confiado tanto, al que he dejado en cuidado por sobre todo lo que yo tengo, ha abusado de mi confianza. Ha abusado de mi confianza. Y ahora este hombre, este hebreo, este José, pretende salirse con la suya. Él se enfureció contra José en gran manera, pues él había sido muy bueno con José, lo había tratado de una manera ejemplar. De una manera ejemplar. Así que ahora José tendría que recibir el castigo equivalente a aquel que él merecía por lo que había hecho. Ahora, uno podría pensar, si José era tan buen administrador y se había ganado la confianza de Potifar, ¿no podría Potifar darle siquiera el beneficio de la duda? Bueno, Potifar seguramente estaba muy enfurecido, pero quizás también él sabía la situación, sabía cuál era la forma de ser y de actuar de su esposa. Potifar estaba en una situación difícil. Él no podía decir, bueno, no, si esto está raro, voy a investigar, a mí se me hace que aquí pasa algo que no cuadra. Él no podía rechazar la acusación de su esposa, porque eso lo pondría en una situación muy delicada delante de toda la servidumbre, porque la esposa de Potifar había gritado a todo pulmón de que José había tratado de violarla. Todos en la casa habían escuchado eso. ¿Cómo quedaría Potifar si dejaba que las cosas salieran así? Que las cosas siguieran de esta manera. No sería tan sencillo. Entonces, básicamente querría decir que cualquier sirviente que quisiera podría tratar de violar a su esposa y él no haría nada al respecto. No, él tenía que dar ejemplo. ¿Y el ejemplo cuál era? Castigar a José. Ahora, quizás eso es lo que humanamente él tendría que haber hecho, pero correctamente, ¿qué es lo que él debería haber hecho? O si uno se encuentra en una situación así, debió haber hablado con José y postergar la decisión, o al menos debió haberlo sacado de la casa y dejar que la situación se calmara. Pero lo que él hizo fue que se encendió su furor y actuó de esa manera. Y envió a José a la cárcel por lo que había hecho. José fue puesto en la cárcel, pero uno se pregunta, José fue puesto en la cárcel, ¿qué no era? Si el crimen era tan grave, ¿no era mejor, no era lo correcto matar a José?
no merecía un crimen tan grave, la muerte. Potifar podría haber mandado matar a José, era su esclavo, y lo que él había hecho era algo terriblemente grave, según él lo había creído. En esto que vemos, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Quizás a pesar de su furia, quizás Potifar sí trató de salvar la vida de José, porque un crimen así de grave lo que merecería era que José fuera puesto en la cárcel, era que lo mataran, no que lo pusieran en la cárcel, perdón. Lo que merecía José era que lo mandasen a matar, no simplemente que vinieran y lo pusieran en la cárcel, no simplemente eso. Esta parece haber sido la cárcel en la cual Potifar tenía autoridad como capitán de la guardia. En esto vemos, en esta situación tan terrible, en la cual José cayó, en la cual él fue víctima de la ira de otras personas, vemos la mano de Dios obrando en José. No fue que José salió ahí triunfante de todo esto, pero vemos que él se guardó y fue puesto en el lugar que Dios quería que estuviera. Es decir, Dios permitió todo esto por una razón. Había un propósito. De igual forma que permitió que José fuese puesto en el pozo cuando sus hermanos querían matarlo, así también permitió que José fuese llevado a la cárcel cuando su amo hubiese debido matarlo. La gracia de Dios, Dios estaba con José, y eso se evidenciaba en todos estos acontecimientos. José podría haber muerto, pero en lugar de recibir eso, lo que recibió fue el ser echado en la cárcel, el ser echado en la cárcel. Esto seguramente tuvo que suponer una gran prueba de fe para José, una gran prueba de fe, porque él había hecho lo correcto delante de Dios, él había hecho lo correcto, no había cedido ante la tentación, y a causa de hacer lo correcto, que había recibido un castigo, había recibido un castigo. Pero José aceptó este castigo como parte del plan de Dios, como parte del plan de Dios. José podría haber dicho cuando estaba en la cárcel: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué a mí? Si yo he hecho lo bueno, si yo no he hecho lo malo, yo hice lo que a ti te agrada, y por hacer lo que a ti te agrada es que estoy en esta situación. Entonces no voy a hacer mal lo que a ti te agrada, voy a ponerme a hacer lo que yo quiero, porque si hago lo que a ti te agrada me va mal cada vez que hago eso. Pero no, José sabía que todo lo bueno que a él le había pasado, a pesar de sus circunstancias, era por la mano poderosa de Dios sobre él. Él lo sabía, él lo había experimentado. Así que no podría simple y llanamente quejarse ahora y decir: ¿por qué me está pasando esto? Él sabía que Dios estaba con él, y sabía que si Dios lo había puesto en la cárcel, Dios habría de tener una razón para ello. Y eso queda totalmente claro cuando leemos lo que nos dice la Escritura, que José era prosperado en la cárcel, que aún estando en la cárcel, Dios estaba con él. De manera que aún en el mayor de sus sufrimientos, aún siendo víctima de la mayor de las injusticias, aún siendo acusado de un crimen que no cometió, José se comporta íntegramente delante de Dios y delante de los hombres. Y los hombres pueden ver esto. Los hombres pueden ver cómo José sigue siendo una persona íntegra, aún estando en la cárcel, sigue siendo una persona de bien, sigue siendo una persona que busca agradar a Dios, que busca agradar a Dios. Eso es lo que José sigue siendo. Y por eso vemos que dice que Dios estaba con él, que la gracia de Dios estaba con él, y que esa gracia de Dios se manifestó en que le dio gracia a Dios a José delante de los ojos del jefe de la cárcel. Esta gracia es lo que podríamos llamar el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios para con José, porque siendo José un hombre pecador como todos nosotros, aún así Dios estaba con él.
Estaba totalmente con él de una forma que era claramente visible para todas las demás personas. Dios estaba con él, y aún el jefe de la cárcel se dio cuenta en todo lo que José hacía, cuál era su carácter, su forma de ser y de actuar, que no era como los otros presos, que andaban quejándose y renegando y declarándose inocentes. No, José simplemente procuraba hacer lo correcto. Seguramente ayudaba a los otros presos en la cárcel, seguramente ayudaba a todas las otras personas, seguramente les decía cómo tenían que hacer para que las cosas que ellos hacían fueran más fáciles. Él demostraba sus dotes de administración en esa situación, y no porque él quisiera demostrar lo gran administrador que era, sino porque él quería hacer lo correcto delante de Dios en la situación en la cual él se encontrara. Él hacía lo correcto de Dios sin importar cuál fuera su situación. Ese es el deber de cada creyente, hacer lo correcto delante de Dios siempre, sin importar cuál sea la situación en la cual este creyente se encuentre. Así vemos cómo José, así como fue bendecido cuando era un simple esclavo, siendo colocado como señor de la casa de su amo, ahora siendo un esclavo y un preso, José es puesto como administrador de la cárcel en la cual él estaba preso. Vemos cómo se repite la historia. Aun cuando Potifar había visto la forma en la que Dios le hacía prosperar y lo puso sobre toda su casa, así, de esa forma, así también el jefe de la cárcel vio esto y colocó a José como administrador de la cárcel. Como resultado, todo lo que se hacía allí en la cárcel, él lo hacía. José había sido un excelente mayordomo en una casa privada. Pasó de ser un administrador de una casa rica a ser el administrador de una cárcel. Humanamente hablando, uno diría, no, pero es que va empeorando el muchacho. Antes por lo menos administraba toda una casa, una finca, un lugar, una mansión muy grande y lujosa. Ahora lo vemos administrando una cárcel, pero esta no era cualquier cárcel. Esta era la cárcel donde ponían a los presos del faraón. Era la cárcel de las personas adineradas. Era la cárcel en la que colocaban a las personas de poder. Allí, en esa cárcel, fue donde fue puesto José, porque Potifar era una persona muy poderosa. Así que él puso a José en esa cárcel, y allí José fue puesto como señor de toda esa cárcel, de manera que todo lo que se hacía en la cárcel, él lo hacía. Así el jefe de la cárcel, ¿qué tenía que hacer? Nada. No tenía que preocuparse de nada. Básicamente José estaba trabajando por él y lo hacía de una manera excelente. José era excelente en todo lo que hacía, porque todo lo que hacía, lo hacía para agradar a Dios, Y por eso Dios le guardaba, por eso Dios le bendecía. Ahí vemos el cumplimiento de lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando nosotros somos fieles al Señor, ¿qué pasa? Que nosotros prosperamos en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos prosperamos. Y José, ¿qué hace? José espera en Dios. Así vemos cómo José no procuró ser libre de la prisión. Si él era el administrador de la cárcel, él pudo haber buscado la manera de escabullirse, de huir. Él tenía control sobre lo que se hacía allí. Él podía mandar a otros a que hicieran X o Y cosas y lo harían, porque él era el administrador. Él podría haber planeado una forma de dejar todo despejado para él salirse por algún lugar e irse. Pero él sabría que eso pondría al jefe de la cárcel en una situación muy difícil. Y este hombre había sido muy bueno con él, pues lo había colocado como el administrador de la cárcel. Eso sería algo muy grave contra este hombre. Y sería algo muy grave también contra Dios, que lo estaba prosperando aún estando en la cárcel. Sería algo terrible que José actuase de esta manera. Así que vemos cómo José prefiere confiar y esperar a que sea Dios quien lo libre. Él tendría el poder para hacerlo. Más adelante veremos cómo él ruega
al copero que se acuerde de él cuando sea liberado de la cárcel, para que ayude a José a salir de la cárcel. Pero no vemos que José haya algo por sus propias fuerzas, ni tampoco sea una imposición al copero. Solamente es una posibilidad que está dando y ya. Él simplemente está encomendando su causa a Dios y dejando que sea Dios el que le haga justicia, dejando que sea Dios el que le haga justicia a él. Así que José espera en Dios. José espera que sea Dios el que lo libre de esa prisión y de esa situación tan terrible en la cual él se encuentra. En todo esto vemos cómo José está siendo preparado por Dios para hacer aquello que habría de hacer más adelante. Todo lo que se hacía en la cárcel, José lo hacía. José pasó de ser el administrador de la casa de Potifar a ser el administrador de una prisión. En esto vemos un patrón. José había sido administrador aquí y administrador allá. Quiere decir que Dios le estaba enseñando a administrar. Dios le estaba enseñando a distribuir y a utilizar las cosas con sabiduría para que todo se haga para gloria suya. De manera que en todo esto que a José le estaba pasando, era un curso intensivo de administración que Dios le estaba dando a José. Era eso. Dios estaba preparando a José para la labor que habría de tener después. Por eso vemos cómo José, a pesar de todo esto, José está siendo prosperado por Dios, porque Dios lo está ayudando. Dios lo está preparando para que sea un administrador capaz de administrar no solamente la casa de Potifar, no solamente la casa de su padre, no solamente la cárcel en la cual él está preso, sino aún los recursos de la nación más poderosa del mundo, para guardarlos en la época de gran hambre que habría de venir sobre el mundo entero. En esta época de gran hambre que habría de venir, se necesitaría las habilidades de una persona que sea excelente en esta labor. Y José era excelente en esta labor. Lo estaba demostrando y sus habilidades estaban siendo pulidas al extremo por Dios con todo esto que le está pasando. Y recordemos que en todo esto ha pasado mucho tiempo. No se nos dice cuánto tiempo pasó José sirviendo a Potifar, ni cuánto tiempo duró en la cárcel. No se nos dice. Pero entre que José es vendido como esclavo hasta que José es presentado delante del faraón, pasan 13 años. Así que tuvo que haber pasado mucho tiempo en los cuales José no vio ninguna respuesta de Dios, no vio nada de parte de Dios, pero él prefirió creer y confiar, aunque no sabía lo que Dios estaba haciendo con él. José no sabía que Dios lo estaba preparando para administrar algo mucho mayor más adelante. Él simple y llanamente estaba haciendo lo que es correcto delante de Dios. De eso se trata todo. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Bueno, aprendamos primeramente de José a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en Dios. La historia de José nos muestra la importancia de mantener la calma en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades. Confiando que aunque nosotros no entendamos por qué nos está pasando lo que nos está pasando, Dios tiene un propósito. Dios lo está haciendo por una razón, aunque nosotros no sepamos cuál sea esa razón. Dios lo está haciendo por una razón. Dios le está obrando y su perfecta voluntad será hecha. Aun cuando Satanás esté conspirando en contra nuestra, aun cuando el diablo esté en contra de nosotros y esté atacándonos, todos esos ataques que el diablo hace son simplemente la herramienta que Dios está utilizando para ayudarnos a nosotros. No siempre lo sabremos a ciencia cierta, pero siempre podemos procurar hacer lo correcto delante de Dios. Siempre podemos procurar hacer lo correcto delante de Dios. Quizás no lleguemos a ser grandes administradores como José, quizás no tengamos algo así. ¿Por qué? Eso tenía que ver con el propósito en particular de Dios con José. Pero si confiamos en Dios plenamente, podemos tener la certeza que Él nos prometió en su palabra, de que todo eso será para bien nuestro. Será para bien nuestro. Quizás no lleguemos a ser inmensamente ricos,
pero lleguemos a ser verdaderos hijos de Dios en todo lo que ello implica y significa, en toda nuestra manera de vivir. Seremos perfeccionados en hacer lo que a Dios le agrada. Y aquellas personas que mantienen esa conciencia así, son personas bendecidas por Dios, son personas bendecidas. Y esas personas que son bendición, son siempre bendición. Eso es lo que debemos procurar, ser de bendición para otros. José, cuando estaba al servicio de Potifar, procuraba hacer lo correcto delante de Potifar, ayudando a Potifar con todo lo que él tenía que hacer y siendo él una bendición para Potifar. Así José, cuando estaba en la cárcel, procuraba, no era que simplemente por el simple hecho de estar allí ya era bendición, él procuraba con todas sus fuerzas hacer el bien a aquel que lo había puesto en esa posición. Él procuraba hacer el bien a todo, él procuraba ser de bendición para otras personas, él procuraba ser de bendición para otras personas, y así el nombre de Dios era glorificado. Nosotros debemos confiar en la gracia de Dios. Debemos confiar en la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos sustenta, es la que nos guarda. El Señor en su providencia ha obrado en nosotros. El Señor en su gracia ha perdonado nuestros pecados, aun cuando éramos viles y miserables pecadores. Él en su gracia nos ha concedido el perdón de todos nuestros pecados para que así nosotros experimentemos la grandeza de esa gracia suya. Confiemos en la gracia de Dios, confiemos al Señor y roguemos a Él. No descuidemos el poder, no descuidemos ni tampoco menospreciemos el poder de la oración. La oración del justo puede mucho, puede mucho. Si confiamos en Dios, si oramos a Él por su gracia, no por nosotros, Él nos responderá, nos respaldará y nos ayudará. Nos ayudará. Quizás no nos saque de la situación en la que estamos, pero nos ayudará a salir adelante en medio de esa situación. Así como José salió adelante siendo un esclavo y siendo un preso, así también nosotros, por la gracia de Dios, podremos seguir adelante en cualquiera sea nuestra situación, para gloria suya. No olvidemos mirar a nuestro Señor y Salvador Jesús. Siendo tentado por el pecado, Él no cometió ningún pecado. Él fue calumniado, perseguido y apresado sin causa. Y Él se mantuvo firme en Dios. Se mantuvo firme en Dios. Que seamos nosotros entendidos para entender, hacer la voluntad de Dios. Que seamos entendidos para aprender cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Eso es lo que debemos procurar. Debemos procurar ser como nuestro Señor Jesús. José, aunque no sabía del Señor Jesús, procuraba ser como el Señor Jesús al procurar hacer lo que a Dios le agradaba. Entonces, pues, nosotros procuremos hacer lo que a Dios le agrada, y más aún teniendo una mayor revelación que José, porque tenemos el Nuevo Testamento de la Escritura que nos habla acerca de nuestro Señor Jesús. Procuremos ser como Él. Procuremos ser como Él. Sometámonos pues a Dios. Sometámonos a Dios y a todas las autoridades que Él ha establecido para gloria suya. José se sometió a Dios, se sometió a Potifar y se sometió al jefe de la cárcel. Sometámonos a toda autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros y procuremos hacer la voluntad de Dios y procuremos hacer lo que a Dios le agrada y procuremos ser imitadores de Cristo. Procuremos ser imitadores de Cristo, andemos como Él andó, en integridad y santidad delante de Dios, no delante de la gente. Agradar a la gente, quedar bien delante de la gente, es una consecuencia de que nosotros andemos delante de Dios. No debe ser nuestra prioridad y nuestra meta quedar bien delante de la gente para que la gente nos vea y nos promueva y nos ayude. Debemos procurar quedar bien delante de Dios y recordemos que Dios nos está viendo siempre. Por eso debemos ser siempre imitadores de Cristo. No solamente cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la calle, sino también en la casa, cuando estamos con nuestra familia y cuando nadie nos está viendo. Aún allí debemos ser imitadores de Cristo en todas las cosas, para que así el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Sea glorificado. Damos así por terminado este estudio. Vamos a orar para encomendarnos al Señor.
Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos, porque tu misericordia es infinita. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, que tú nos guardas, que tú nos proteges, que tu Espíritu nunca falla, que tu palabra nunca falla, que tú nunca mientes, que en ti no hay mentira ni engaño. Sabemos, Señor, que tú eres Dios fiel y justo, que tú has prometido que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Así que, oh Dios y Padre bueno, ayúdanos a confiar en ti, a depender total y completamente de ti, a depender de tu gracia, a ser buenos imitadores de Cristo nuestro Señor, a ser imitadores de Cristo nuestro Salvador, que toda nuestra manera de ser, de actuar y de pensar sea para gloria tuya, que todo lo que somos, decimos y hacemos sea para gloria tuya, oh Dios, que no vivamos para nosotros mismos haciendo lo que a nosotros mismos nos agrada, sino que vivamos para ti, para hacer lo que a ti te agrada, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. En ti confiamos, Padre bueno. Líbranos de todo lo malo, guárdanos de toda iniquidad, de todo pecado. Líbranos de todas esas cosas, Señor. Líbranos de que cuando llegue la hora de la prueba, actuemos como actúan quienes no te conocen, y nos quejemos y reneguemos de ti, Señor, sino que en lugar de eso, enséñanos. En lugar de eso, enséñanos a hacer lo correcto delante de ti siempre, a levantar la cabeza y a obedecerte, a ser fieles servidores de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia para con nosotros, que siendo tan pecadores, nos concedes tu amor. Gracias por la obra de Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre bueno. Gracias te damos en el nombre de Él, de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo en esta ocasión. Que el amor de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que el Señor les bendiga.